Buenas noches, profesor. Somos el grupo 4 y hoy día vamos a hablar sobre la conquista del Tahuantinsuyo. Primero vamos a ver como introducción el tema del encuentro de dos mundos, ¿no? Porque, digamos, a raíz de la celebración de los 500 años del descubrimiento de América de 1992, se acuñó este término un poco como una mirada un poco más reconciliadora a todos estos eventos pasados, ¿no? A todo este evento del encuentro de culturas y la mezcla, digamos, de todas estas tradiciones y conquistas que sucedieron, ¿no? En el siguiente trabajo vamos a explicar sobre todo lo que fue la conquista del Tahuantinsuyo, cómo se llevó a ella y un poco las conclusiones finales sobre esto. Va a continuar mi compañero Eduardo. Gracias, Alicia. Bueno, antes que nada vamos a empezar con la breve reseña del Tahuantinsuyo, que bueno, los primeros relatos surgen en 1532 por parte de los españoles, ¿no? En donde se manifestaba o indicaban que se buscaba en este caso de la unificación mediante los cuatro suyos, ¿no? Y a su vez también se indicaba de que antes de que surgiera la conquista ya había problemas entre los incas, Huáscar y Atahualpa, ¿no? Y que también los pobladores ya conquistados por los incas estaban en desacuerdo, ¿no? Y no estaban conformes con lo que les imponían los incas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en los inicios de la conquista, como ya sabemos, los tres socios eran Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Este último era un testaferro de lo que era, de la persona que era Gaspar de Espinosa, que era un banquero que tenía gran cantidad económica, ¿no? Proveniente del comercio entre el Viejo Mundo y Panamá. Siguiente, por favor. Y bueno, obviamente para que se dé la conquista era necesario de que se veía como una empresa privada y era necesario invertir, ¿no? Invertir para las embarcaciones, para las municiones, armamentos y el personal que iba a ir, ¿no? Todo esto estaba dirigido mediante un contrato, ¿no? Y obviamente España les daba la autorización para el viaje. Siguiente, por favor. Y entonces surge el primer viaje de la conquista en 1524, ¿no? Que sale de Panamá las embarcaciones San Cristóbal y Santiago. Que dicho sea de paso, San Cristóbal retorna por provisiones, ¿no? Pero Santiago continúa hasta que llega a un lugar llamado Puerto del Hambre. ¿Por qué se llama así? Porque en ese sitio pasaron 45 días en los cuales pasaron hambre los tripulantes y cuando ya llegó la otra embarcación ya habían 30 muertos, ¿no? De ahí posteriormente continúa el viaje y ya hasta lo que viene a ser el fortín de Cacique de las Piedras, donde Almagro sufre un accidente por parte de los indígenas de dicha zona, ¿no? Y pierde un ojo. Y ya por venganza, manda a quemar toda la zona y ahí se denominó Pueblo Quemado. Siguiente, por favor. Y bueno, ya de ahí en 1526 surge el segundo viaje, ¿no? Igual partiendo de Panamá, ¿no? Y ya llegando aproximadamente a las costas de Tumbes, donde encuentran a tres indígenas que portaban, pescadores, ¿no? Que portaban oro, y eso confirmaba a los españoles la presencia la existencia del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero surge un pequeño inconveniente, que era que los tripulantes estaban reclamando, estaban descontentos, ¿no? Por el viaje, por todas las incertidumbres que estaban pasando, ¿no? Y entonces surge el suceso de la Isla del Gallo, en la cual Pizarro marca una línea diciendo aquellos que quieran continuar, pasen la línea y aquellos que no, se regresen. De toda su tripulación, solo 13 llegaron a aceptar, los 13 conocidos como los 13 del Gallo, ¿no? El resto fue enviado otra vez a Panamá con una embarcación que había mandado el gobernador de dicha zona. Y ahora les va a continuar mi compañera Sonia. Bueno, como comenta Eduardo, ya los españoles sabían de que existía un gran imperio. Entonces ellos miran lo que tenían en tierra y se dan cuenta que eso no iba a ser no iba a ser suficiente para lograr la conquista. Entonces deciden ir en busca de armamentos, hombres, alimentos, para lo cual tenían que retornar a España. Aparte de eso, como querían seguir hacia el sur en busca de este imperio, no pudieron lograrlo puesto que el gobernador de ese entonces, Pedro de los Ríos, se oponía. Entonces, Hernando de Luque, Diego de Almagro y Pizarro dicen que mejor es ir a hablar directamente con la corona, con España, y designan a Pizarro como único emisario para dicho trámite. Siguiente, Pizarro llega a España, se llena de hombres, armamentos y provisiones, y también elabora una estrategia, que es la de conquistar al rey. En este caso era el Inca. Siguiente, Alicia.
Él dice, voy a elaborar una estrategia que va a ser la del ajedrez, me apodero del Inca, el único rey, y así esta tierra esté llena de millones de personas, todos van a caer porque ya cayó el Inca, el rey. Ya con esto armado, con los planes, habla con la corona y en 1529, siguiente Alicia, firma la capitulación de Toledo. La capitulación de Toledo viene a ser el marco legal de lo que es esta empresa de conquista, que les da beneficios y protección a Pizarro y Hernando de Luque. Como quedaron, Pizarro se entrevista, firma en nombre de la corona la reina consorte Isabel de Portugal, a nombre de Carlos V, su esposo, y le da beneficios a Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Estos beneficios básicamente fueron superiores los que recibió Pizarro, entonces más adelante conllevan obviamente a las discrepancias y a los pleitos, porque él fue el beneficiario mayor, ganando 725.000 maravedíes por año, a comparación de Diego de Almagro, que recibía 300.000, y Hernando de Luque casi nada, ¿no? La corona solo recibía el 20% de las riquezas que tuvieran los españoles, y lo penoso es de que todos estos pagos se iban a deducir de todas las tierras que ellos mismos conquistaron. Entonces, con esto regresan a Panamá. Ya en Panamá se inicia el tercer viaje, bajando ya al sur. La siguiente, por favor. Llegan a Panamá, a la bahía de San Mateo, continuando por la región de Coaque en 1531. Siguen bajando hacia el sur, llegan a Tumbes, tienen un enfrentamiento con el cacique Chilimasa, a quien después toman preso, llegan hasta Piura, se encuentran con el cacique Maizavilca, y le da de regalo a su sobrino Martín, que ellos le denominan Martinillo, y finalmente llegan a una zona que los indios llamaban Tangarará, donde Pizarro funda San Miguel de Piura. Se proyecta, se piensa que fue en julio o agosto de 1532. Ahí va, como les comentaba, decide seguir a Cajamarca, y en Cajamarca, siguiente por favor, decide llegar a Cajamarca, inicia el camino a Cajamarca. Los caminos son dificultosos, siguiente por favor, son dificultosos, hay muchas subidas, bajadas de temperatura, valles, caminos muy estrechos por los cuales no podían seguir, y los españoles se comienzan a sentir un poco desesperados y no quieren llegar al imperio, pero también, siguiente por favor, se dan cuenta de que lo que van a encontrar es un gran imperio organizado, lleno de acueductos y organización política, social y económica fuerte, que ya eso lo va a explayar mi compañera Alicia. Gracias, Sonia. Entonces, si bien se veía en teoría súper organizado el imperio, hacia 1525 esta sociedad incaica comenzaría a atravesar ciertos episodios que gestarían el fin, ¿no?, de este gran imperio. Podemos identificar dentro de estos dos factores que determinaron su fin, lo que fue la pugna por el poder, ¿no?, y la progresiva y cada vez más fuerte sensación de descontento de los pueblos sometidos, ¿no? Voy a comenzar a hablar sobre las pugnas, ¿no? Todo esto se dio a raíz de la muerte del Inca Huayna Cápac. Mientras se encontraba en Quito, él quiso que su hijo Ninan Cuyuchi fuera su heredero, pero él también fallecería, y es por ello que el Inca Huáscar fue proclamado, ¿no? Esto definitivamente desató el descontento de Atahualpa, porque él tenía las mismas aspiraciones, y finalmente todo esto desató esta guerra civil que duró más o menos 7 años, que causó esta gran fractura y esta gran división en el imperio, ¿no? Esto generó un debilitamiento en el ejército incaico, incluso hubo una escasez de alimentos, porque realmente los indígenas estaban descuidando sus labores diarias, ¿no?, por atender a esta lucha, ¿no? Recién en 1532, Atahualpa obtendría la victoria al lograr liquidar las tropas imperiales y tomando el Cusco, ¿no? Otro factor que habíamos mencionado al inicio fue el apoyo de los pueblos sometidos y de los partidarios de Huáscar, ¿no? Finalmente, todos estos pueblos sometidos que realmente querían ser libres, ¿no?, vieron esta oportunidad de la llegada de los conquistadores para aliarse a ellos y poder obtener su libertad y poder salir, digamos, del yugo de los incas, ¿no? Pueblos como los Cañaris, por ejemplo, que fueron brutalmente tratados por los incas, eran unos de estos grandes aliados,
Y además los partidarios de Huáscar, que también se unieron a los españoles al inicio de la conquista para derrotar a Atahualpa y restablecer esta unidad del imperio que, como sabemos, en realidad nunca se llegó a dar, ¿no? Y es así un poco que nos quedamos con cuando Atahualpa ganó, ¿no? Y estaba haciendo su camino triunfal hasta Cusco, pero nuestro compañero Ninton nos va a contar un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, me voy a encargar de mencionar sobre el encuentro que se dio en la plaza de Cajamarca de Atahualpa con los españoles. Se dio el sábado 16 de noviembre de 1535. En el enfrentamiento, Atahualpa pensó que iba a poder afrontar a los españoles con su sola presencia. Él se confió en su ego y su ingenuidad, pero lo que pasó fue que debido a esto, no fue con un ejército propiamente dicho, solamente fue con un séquito de artistas, bailarines, danzantes a enfrentar a los españoles. Y es ahí donde se conoce el suceso conocido que sale el sacerdote dominico Fray Vicente de Valverde a entregarle una Biblia a Huáscar y él la arroja y es donde se da el inicio de la batalla con la orden del sacerdote. El botín que se obtuvo de este enfrentamiento fue la captura del Inca y también la fuerza de trabajo de los indígenas. Y también resaltar que la población de 9 millones que había en ese entonces se redujo a 600.000 habitantes ya para el año de 1720. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor, Alicia? Bueno, y de ahí también voy a mencionar lo que es la resistencia de Vilcabamba. Debido a este suceso, los españoles nombran a Manco Inca como aliado para poder manipularlo y así poder tener un control sobre el Cusco y sobre los indígenas. Pero resultó pues que Manco Inca se volvió opositor y con él le siguieron también sus hijos que fueron sucesivamente tomando el mando. Puedes pasar, por favor, Alicia, la siguiente diapositiva. Bueno, voy a mencionar que después de Manco Inca le secundó Sairi Túpac después de su muerte, que fue en 1534. Seguido de esto, también su siguiente hijo, hermano de Sairi Túpac, tomó el mando, fue Tito Cusi Yupanqui. En el año de 1561 tomó el mando y él se declaró enemigo de los intereses españoles. Y el último Inca en suceder fue Tupac Amaru, que fue el sucesor de Tito Cusi Yupanqui en 1571. Tupac Amaru fue llevado al Cusco como prisionero, en donde se le abrió un juicio, en donde lo condenaron con la pena capital junto con otros 5 aliados, y el motivo de la condena y el juicio fue por la muerte de los sacerdotes agustinos, el negociador Anaya y el escribano Martín de Pando. El virrey también, que en ese entonces ordenó la muerte del Inca a pesar de la petición de los miembros del clero, de las autoridades principales y los vecinos ilustres del Cusco, para que se retracte para no matar al Inca. Bueno, esto terminó y el suceso fue dado, la decapitación, el 22 de junio de 1572. Ahora le doy el pase a Sonia para que termine con las conclusiones. Sonia, tu micrófono. Bueno, después de toda la investigación que nosotros hemos realizado, podemos concluir que la conquista del Tahuantinsuyo se debe o es resultado de 40 años de experiencia de conquista que tenía España. A esto sumado con el descontento de muchos pueblos incaicos que habían sido conquistados y integrados al Tahuantinsuyo, los cuales no estaban de acuerdo y se aliaron con los españoles. Lo que sabemos también y podemos confirmar es que, bueno, se destruye un imperio, un gobierno que por muchos años había estado organizado y había traído beneficios a su pueblo, con un gran desarrollo cultural, social, económico y político. Gracias. Gracias, profesor.